Lo que hoy se conoce como la Colonia Azcorra, la unidad habitacional de la unidad Morelos y el fraccionamiento Macarena salen de una hacienda que se llamó San Diego Azcorra. Una hacienda muy antigua que tuvo algunos dueños especiales, entre ellos el que fuera un gobernador de Yucatán en los 1800. Así que esta hacienda es antigua y como casi todas, pues se dedicaba al tema del enequén, pero esta hacienda tenía algo muy especial. Era muy grande y tenía 3 pozos, tenía unos jardines impresionantes que la gente que los visitaba, tenía la oportunidad de visitarlos, pues quedaba alucinado con los jardines que ahí estaban. También se comenta que el que era dueño en ese momento, que llegó a ser muy poderoso porque fue gobernador de Yucatán. Bueno, las haciendas normalmente están constituidas por una casa principal, una capilla o una iglesita, muchas bodegas, el área de trabajo del enequén, el área de siembra del enequén y entre otras cosas pues jardines grandes, pues porque muchas veces en la casa principal pues vivían los dueños o pasaban tiempo los dueños de las haciendas enequeneras aquí en Yucatán. Muchas veces pues había muchos esclavos, como platicamos al principio del en vivo, eran muy maltratados a veces y llevaban a cabo el tema de las tiendas de raya, por lo que muchos de los trabajadores, casi esclavos, pues no podían salir de la hacienda, pues porque debían prácticamente toda su vida y las deudas pasaban de generación en generación y así pues nunca iban a poder salir de este lugar. Actualmente, cuando uno pasa por la Colonia Azcorra, puede ver lo que queda de la hacienda, que en algún tiempo atrás estuvo como una cafetería, pero pues cerraron. Y actualmente pues solo quedan algunos vestigios de lo que fue la hacienda Azcorra. Pero en los años 60, parte de la hacienda Azcorra era un lugar muy curioso que se llamaba La Macarena, que era como un coso taurino, como un tablado, donde hacían corridas y bailes. Y la gente pues solía acudir, era un lugar muy popular, el tema de la Macarena, ahí en la hacienda Azcorra. Se cuenta que el que fuera uno de los dueños, don Manuel Cicerol, que fue gobernador de Yucatán en 1870 hasta 1872, la gente que lo conoció ahí cerca, pues como ya saben, dicen que las personas son buenas, pero hay otras que dicen que son malas. Así que hay gente que cuenta que fue una persona muy mala en su interior cuando vivía allá en la hacienda Azcorra. Tenía unas hermanas que tenían un problema en la piel, por lo cual necesitaban baños especiales, bañarse de manera especial. Entonces él hacía que las bañen de manera especial por el problema, la enfermedad que traían en la piel, pero con el agua que las bañaban hacía que muchos de los trabajadores la bebieran en forma de castigo. Y por eso la gente comentaba que este personaje se empezó a volver muy malo en el tema de la hacienda San Diego Azcorra. También, aparte de que era gobernador, pues la gente le tenía mucho miedo porque decían que era un brujo. Y esto era porque se corrían los rumores y las leyendas que podía aparecer desde la hacienda Azcorra hasta un lugar que se llama la Fuente Maya. Entonces está medio lejos, entonces aparecía de un punto a otro sin que la gente lo viera. Pues resulta que habían pasadizos secretos y que él conocía como dueño, entonces por eso atravesaba casi parte de la colonia, de la hacienda, hasta llegar a la Fuente Maya sin ser visto, y por eso la gente se asustaba mucho. Bueno, eso es lo que cuentan. También comentan que pues fue una persona muy rica y que guardaba su dinero en latas, en cofres, y los enterraba. Y los enterró por muchos lugares en todas las partes de la hacienda Azcorra. Y es por eso que cada vez que enterraba algo, obviamente no lo enterraba un sirviente, pues ese sirviente tenía que desaparecer, porque nadie podía saber dónde había quedado esas monedas de oro. Por eso cuando el señor pues se pierde el tema de la hacienda, se pierde también su dinero y nadie sabe dónde está. Pero sí hay la evidencia, mucha gente lo cuenta, que sí llegaron a ver cómo enterraban estos cofres o estas latas llenas de monedas de oro en toda la parte de la hacienda Azcorra. Hasta el día de hoy pues no se ha encontrado, pero tiene una razón. Como les platiqué hace rato,
esta hacienda tenía 3 pozos. 3 pozos, y es muy interesante porque pocas haciendas tenían 3 pozos. En uno de los pozos sucede una de las historias aterradoras. Pasados los años, una de las que era dueña, ya no era de la familia Cicerol, era de otra familia, y entonces la que era dueña en ese momento estaba por ahí durmiendo, tenía muchos sirvientes. Tenía sirvientes que le ayudaban en la jardinería, sirvientes que le ayudaban al tema del agua específicamente, o sea, que se dedicaban a sacar agua de los pozos, pues para regar los jardines, para regar muchas plantas, para darle de agua a los animales, para guardar agua en algunos tanques. Había gente que se dedicaba exclusivamente a eso. Entonces, una noche cuando estaba durmiendo, ya era bastante tarde, bastante entrada a la madrugada, como dirían, escuchó que tocaban muy fuerte la puerta. Tocaron tan fuerte la puerta que ella no acostumbraba a abrir, pero decidió salir porque se dio cuenta que algo no estaba bien. Salió, abrió la puerta, salió y vio que era la persona encargada de sacar el agua del pozo. La persona estaba temblando, estaba pálida y con su mano temblando le dijo: Señor, tenga, le devuelvo la llave porque aquí no me quieren. Aquí a mi familia no la quieren. Ya me voy. Solo vio cómo tomaron sus cosas y se fueron del lugar. Tiempo después, ya en otro momento, vuelve a ver al Señor y el Señor le cuenta una historia horrible que le había sucedido, lo que fue que hizo que dejara su trabajo en la hacienda. Eran como las 10 de la noche y este señor estaba sacando los últimos cubetazos de agua del pozo. Pero en uno de esos empezó a sentir que pesaba y pesaba. Empezó a pesar la cuerda con la que sacaba el cubo del agua del pozo y se le hizo muy raro. Dijo: ¿qué habré cargado con la cubeta? Y se le hizo más pesada, pero con trabajo la estaba sacando. Y de pronto, cuando ya estaba a punto de salir la cubeta, él atora la cuerda, se asoma al brocal del pozo y dice que vio al diablo. Esa fue la descripción que le dio a la señora. Vi al diablo. Solté la cuerda, escuché cómo la cubeta empezó a caer y una risa macabra se escuchaba a través del pozo cayendo hasta que la cubeta topó al agua y yo salí corriendo. Fue por eso, señora, que dejé el trabajo, me fui de la hacienda, vi al diablo. Estas historias que les estoy contando me fueron contadas por familiares de la gente que vivió ahí. Y es por eso que me pidieron guardar los nombres y mucho respeto a estas historias, porque más allá de que si ustedes creen o no creen, sucedieron. Yo sí les creo a estas personas. Cuentan los abuelos que vivían allá, igual tiempo atrás, que muchos brujos sabían o se habían enterado de lo que había sucedido en la hacienda y que además habían monedas enterradas. Y muchos de esos brujos habían ido a intentar encontrar las monedas y sacarlas. Uno de ellos, muy famoso desde Veracruz, llegó a la hacienda y empezó a hacer sus trabajos, sus ceremonias, empezó a hacer los rituales. Y la gente pues estaba contenta porque pensaron que por fin iban a ser más ricos todavía, a sacar mucho dinero, que es la promesa que había por ahí. Pero de pronto el Señor, después de hacer los primeros rituales, regresó a su casa en Veracruz y ya no regresó a Mérida. Esa época, estamos hablando de los años 50, 40, era muy complicado encontrar a una persona de un lugar a otro, no como ahorita. Y entonces los dueños empezaron a hacer una búsqueda intensiva porque pues para empezar el señor les debía dinero, no terminó su trabajo y se fue, se retiró. Pues pasó bastante tiempo, no dieron con él, ya lo dieron por perdido, pero de pronto pudieron contactar a la esposa de este brujo de Catemaco, Veracruz. La señora, muy triste, muy acongojada, les dijo: ¿saben? Mi esposo dejó de caminar, perdió la vista y no se entiende cuando habla. Y todo esto le pasó después que regresó de estar en la hacienda Azcorra con ustedes. La familia entendió el tema, lo dejaron por la paz y así se fue contando y haciendo una leyenda prácticamente de cómo ni los brujos más poderosos habían podido con la maldición del dinero que estaba en la hacienda Azcorra.
Otro de los brujos más fuertes confirmó, confirmó que ahí había dinero enterrado. Llegó a la hacienda Azcorra y le dijo a los dueños, sí, aquí hay dinero enterrado. Y con la cantidad de dinero que hay, tú podrías comprarte una ciudad como Mérida. Imagínense la cantidad de dinero que debe haber allá, perdido de algún lado. Les dijo que podían comprar una ciudad como la de Mérida, pero les dio un consejo: no se acerquen, no lo toquen, no lo intenten, porque este dinero está custodiado por el mismísimo diablo. Y así, pues la familia no era muy creyente de esos temas, pero pues tomaba sus precauciones y empezaron a dejar por la paz este tema del dinero que seguía enterrado. Tiempo después llegó otra persona más, otro brujo más, que entre plática y plática les dijo, miren, yo sé que sí puedo sacar el dinero, pero ¿saben qué? Este ser me está pidiendo algo a cambio. Quiere a una niña güerita de corta edad, quiere su vida. Y en ese momento la familia se acordó que había llegado de visita una de sus sobrinitas, que era una chavita güerita, tal cual la habían descrito por este brujo, y fueron rápido a buscarla, a verla, para ver si que todo estaba bien. Y cuando la encontraron, la chavita estaba tirada en el piso, convulsionando. Logran estabilizarla, calmarla, se pone todo tranquilo, pero le dicen rotundamente al señor, no, con mi familia no te vas a meter, olvida de una vez el tema del dinero, no lo vamos a tocar nunca. Y es por eso que jamás se volvió a tocar el tema del dinero, ni a intentar sacarlo, ni a intentar llevar a alguien que lo quiera sacar, porque es un dinero maldito que el mismo diablo vigila. Poco tiempo después ya no eran los dueños, ya eran los hijos o los nietos los que ya vivían en la hacienda Azcorra. Y pues de pronto uno de los hijos lleva a una invitada a dormir a la hacienda, porque pues la hacienda tenía muchas habitaciones, tenía 2 habitaciones muy grandes. La lleva a la hacienda como hospedaje y la deja ahí. Pasan unos días, regresa a verla, a buscarla para ver qué ha hecho, cómo ha estado, cómo se encuentra, y la encuentra de una manera rara. Estaba sentada frente a la pared, estaba viendo la pared la señora, y cuando entra este personaje le dice, oye, ¿qué haces? ¿Por qué estás viendo la pared? La señora, sin voltear a verlo, seguía viendo la pared fijamente, le dice, es que ya estoy harta, ya estoy fastidiada, no dejo de ver a los espíritus dar vueltas acá. Dice el dueño que nunca vio nada, que nunca sintió nada, pero la bruja que en ese momento estaba hospedada en la hacienda Azcorra comenta que estaba llena, estaba infestada de espíritus, porque el lugar había sido escena de muchos lugares trágicos. Muchos años después de todo esto, el abuelo le había contado a sus familiares que siempre había un lugar que se llamaba La Macarena, que era parte de la hacienda. Entonces por aquí estaba la hacienda Azcorra, San Diego Azcorra, y de este lado más o menos estaba La Macarena, que les platiqué hace rato que en los años 60 más o menos era como un tablado, como un coso taurino, donde hacían corridas de toros y además hacían bailes. Era un lugar popular. El día de hoy creo que se llama Fraccionamiento La Macarena o Macarena, y es ahí donde estaba este lugar, La Macarena y la hacienda. Eran parte del mismo terreno, por así decirlo. Entonces el abuelo hace tiempo, hace muchísimos años, le contó a sus familiares que cuando él salía con su esposa a hacer compras o a buscar algo fuera de la hacienda, le gustaba regresar por la entrada que estaba en La Macarena. Luego caminaba, llegaba a un cerrito, lo subía y luego al bajarlo pues ya llegaba a la hacienda Azcorra. Era lo que a él le gustaba, porque cuando se subía al cerro pues tenía una bonita vista del lugar. Pero sucedía algo aterrador. Él, cuando cruzaba y rodeaba La Macarena, subía el cerrito, y antes de bajar el cerrito sentía que algo como que le hablaba, como que alguien llama la atención, y entonces él volteaba a ver hacia La Macarena y veía a una persona parada,
pero no una persona común y corriente. Una persona de piel oscura, porque aquí no se puede decir la palabra, una persona de piel oscura, con un traje para él extraño para la época, pero curiosamente con un sombrero de bombín, uno de esos sombreros redonditos de color oscuro, que eran de la época, ¿no? Época antigua. Entonces esta persona de piel oscura, con el traje raro y con el sombrero de bombín, se le quedaba mirando al que era el dueño de ese tiempo, que es el abuelo de esta familia, se quitaba el sombrero y lo saludaba con un ademán. Esto era todo el tiempo que el Señor pasaba por este cerrito entre la Macarena y la hacienda Azcorra. A él no le daba miedo, sino que ya se había acostumbrado a este personaje tan curioso que lo saludaba de una manera singular con su sombrero de bombín. Pasaron, de verdad, muchísimos años. Cuando de pronto ya vivían los nietos en la hacienda, y uno de ellos, pues, no le gustaba tomar, no le gustaban las fiestas, le gustaba dormirse temprano, y pues siempre se acostaba como a las 6, 7 de la tarde, tarde-noche, y se acostaba a dormir. Vivían en la hacienda. Pero él tenía un buen amigo, un muy buen amigo, que casi todos los días lo visitaba. Él llegaba con su motito haciendo ruido, y cuando se pegaba a la ventana de su amigo, le tocaba fuerte a la ventana para que se despierte, porque ya sabía que estaba durmiendo. Él llegaba por ahí de las 10:30, 10 de la noche a visitarlo casi todos los días. Tocaba la ventana, entonces el amigo se despertaba y le decía: ay, otra vez ya viniste. Y se despertaba molesto porque le interrumpía su sueño, pero pues ya luego salía y platicaba y estaban ahí un buen rato. Eran muy buenos amigos. Tan amigos que la familia ya lo conocía, ya sabían que él llegaba con su motito, haciendo ruido, y que esa era la señal de que ya estaba ahí visitando a su amigo. Pero pues algo raro sucedió una noche. Estaba el amigo con su moto entrando esta vez por lo que era conocido como la Macarena, y dice que estaba cruzando el cerrito cuando la moto empezó a fallar. Cosa rara, porque a él le gustaba su moto y la mantenía bien. La moto empezó a fallar, dejó de acelerar, empezaron a apagarse su luz y ya se apagó la moto. Pues él no se asustó porque conoce el lugar, pero de pronto una sensación extraña hizo que se erizara todo su cuerpo, y como que alguien estaba alrededor. Sintió la presencia de alguien, y entonces empezó a tratar de buscar qué era lo que estaba ahí buscando. No veía nada y estaba tratando de arrancar la moto, pero no prendía. De pronto sintió que algo rozó sus manos, por lo que puso la mirada al frente y se llevó el susto de su vida. Vio a una persona de piel oscura con un traje raro y un sombrero de bombín. Esta persona tomó el manubrio y el amigo pues no buscaba cómo reaccionar. Esta persona de piel oscura tomó el manubrio, se le acercó, lo saludó y le dijo: tu amigo tienes que cuidarlo porque él te quiere mucho. Soltó el manubrio, la moto encendió y él no sabe cómo, porque pierde el conocimiento hasta que llega a la casa. Cuando llega a la casa, la familia pues está con sus actividades normales, pega la moto con el ruido cotidiano, pero se queda ahí la moto y él se queda montado en la moto. Se le hizo muy raro a la familia que no se haya bajado a tocar la ventana como siempre lo hacía. Entonces la mamá le dice al esposo: oye, qué raro que no se ha bajado el amigo. Algo está pasando, voy a ir a verlo. La señora deja lo que está haciendo, sale despacio, ve la moto, se encuentra con el amigo y empieza a pegar de gritos. Se escuchan gritos horribles por toda la casa y se asustan todos, el papá, el hijo, todos se empiezan a asustar, salen a ver. Era la mamá que estaba gritando, porque estaba viendo cómo el amigo estaba casi colgado de la moto en shock, estaba temblando, a punto de convulsionar, y los ojos le estaban quedando blancos. Entonces la familia, como pudo, lo bajó, lo metió a la casa. En la casa él ya empieza a convulsionar. Cuentan a esa familia que empezó a sacar hasta espuma por la boca, estaba recostado, empezaron a tratar de salvarlo, los ojos ya los tenía blancos. Entonces poco a poco trataron de controlarlo hasta que se le fue pasando. Había caído en shock. Después que pasó todo esto, logra recuperarse este amigo, y es que le cuenta la historia que había pasado
con este personaje tan extraño a través de la Macarena y la hacienda Azcorra. Y entonces el papá recuerda la historia del abuelo, que habían pasado como 30 años, que le había contado, de aquel personaje curioso que cuando subía el cerro el abuelo lo veía y lo saludaba, quitándose el bombín de una manera extraña. Quedan ustedes creer o no, pero este tipo de historias y acontecimientos yo creo que sí suceden de vez en cuando en algunos lugares, sobre todo en haciendas que han sido muchas veces maldecidas por personas anteriores que vivieron ahí, por muchas historias que podrían ser terribles para nuestra época. También una de las tías cuenta que a veces en las tardes, a través de la ventana, veía cómo cruzaban unas bolas de fuego, pero ella lo describe como si fueran un carruaje o un tren, y avanzaban y se iban desde la hacienda hasta la Macarena, y luego como que regresaban, y eso lo veía casi todas las noches pasar. En Yucatán, hablar de ver fuego, candela, bolas de fuego, es hablar de que hay oro enterrado, dinero enterrado en el lugar. Pero en otros lugares es hablar de brujería. Pero bueno, amigos, espero que les estén gustando las historias. Estamos a punto de terminar con la historia más trágica, las últimas dos historias trágicas que les sucedió a esta familia, y que les digo que son historias reales, terribles, pero bueno, son parte de la historia de la hacienda Azcorra. Les recuerdo que estamos en vivo, haciendo en vivos aquí en TikTok todos los martes y los jueves a las 9 de la noche. No se lo pierdan. Gracias por seguir apoyándonos. Y pues gracias a los que están conectados por aquí viendo el en vivo. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales como Luis Dobenzain, Leyendas de Yucatán, platicando de estos temas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y obviamente aquí en TikTok, platicando con todos ustedes. Muchas gracias. No se les olvide darle tap a la pantalla porque le encanta a TikTok. Y los que quieran compartir el en vivo, por aquí anda la flechita de compartir. Muy buenas historias, Luis. Muchísimas gracias, mi estimado maestro Leo Guizar, hasta Monterrey. Un saludote. Gracias a todos los que están conectados. Vamos a apresurarnos para acabar a tiempo. Amigos, gracias por continuar en estas historias y estas leyendas de Yucatán. Las últimas dos historias son las más terribles que sucedieron a esta familia dentro de la hacienda Azcorra. Una de las tías que vivía dentro de la hacienda, ya casada con su marido, no podía dormir en las noches porque decía que a veces le caían piedras cuando estaba acostada. Y le decía a su marido: oye, están cayendo piedras, alguien me está tirando piedras. Pero el marido tranquilo le decía: mira, puede ser que parte del techo esté cayendo y es lo que te cae encima, tú tranquila, no pasa nada. Ya saben, tranquilo el varón. Y en las mañanas cuando se despertaban, pues sí veían piedritas en la cama y las juntaban. Pero pues dejaron de darle importancia, pero ella sí se asustaba mucho. Una de las noches que estaba durmiendo sola en la hacienda, de pronto tuvo esa sensación de que algo malo iba a suceder. Su cuerpo empezó a advertirle que alguien estaba en el mismo cuarto que ella estaba. Pero como estaba todo oscuro, pues ella no alcanzaba a ver de qué se trataba. De pronto un ruido llamó su atención. Era el crujir de una puerta. Era la puerta del armario de madera que estaba abriéndose lentamente, lo cual era muy raro porque estas puertas tenían llaves. Empezó a abrirse la puerta lentamente y de pronto empezó a salir una mano y un cuerpo. Ella no podía ver claramente de qué se trataba, pero sí distinguió una silueta de una mujer, y entonces empezó a sentir un miedo aterrador, como nunca le había pasado en su vida. Seguía aún acostada viendo esto, casi en shock, y mientras veía que este ser salía del armario y se acercaba poco a poco a ella, empezó a notar algo que la dejó traumada toda la vida hasta la muerte. Vio que lo que salió del armario, esa mujer, era ella misma, como si se tratara de un espejo que se acercaba a ella. Era la misma persona, era ella misma viéndose. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que este ser se le acercó tanto que le susurró al oído y le dijo: estás muerta. Esa voz, esas palabras traumaron toda la vida
a la pobre tía, que hasta la muerte estuvo condenada a recordar este terrible suceso. Después de eso, la pobre tía pues no pudo estar más en la hacienda Azcorra hasta sus últimos días. Eso nos lo cuenta la familia que vivió en la hacienda Azcorra. La última historia, la más terrible, la que sí de verdad me erizó, porque es algo real, algo comprobado, algo que muchas veces no creemos hasta que nos sucede. Y es muy diferente hablar de leyendas, de mitos, que hablar de brujería. La brujería es un tema que sí existe, es un tema que mucha gente practica y que con tal de llegar a alguna meta, poder, dinero, lo que sea, son capaces de vender cualquier alma. Pero todo tiene un precio, y un precio muy alto, que muchas veces las generaciones siguientes son las que terminan pagando este terrible precio. En la hacienda Azcorra, la familia que ya vivía ahí, pues tenía muchos problemas. De pronto habían tardes que se las pasaban peleando, como si la hacienda hiciera que esta gente se peleara, como si hubiera mucha mala vibra ahí. De pronto, después de tener un pleito terrible entre las hermanas, entre las hijas, una de las señoras que ahí vivía, que era muy devota a la iglesia católica, pues va a la iglesia, consigue un poco de agua bendita en un traste y empieza a hacer un ritual de sanación para la casa. Empieza a esparcir el agua bendita por toda la casa, al mismo tiempo que va repitiendo oraciones de sanación. Ella era muy devota, seguía esparciendo el agua. La casa tenía algunas fuentes en la parte de las terrazas y las ventanas de los cuartos daban hacia esas fuentes, o sea que uno podía verlas desde adentro de la casa. La señora seguía esparciendo el agua y entonces llegó hasta las terrazas y las fuentes. Empezó a dar vueltas alrededor de las fuentes y seguía esparciendo el agua bendita mientras hacía oraciones. Todo esto le llevó toda la mañana y toda la tarde a hacerlo. Cuando terminó estaba cansada, por lo que decidió ir a dormir, pero antes de dormir otra vez tuvieron pleitos entre familia. Ya era algo normal para ese entonces, pero lo peor viene a la siguiente noche, cuando una de las hijas estaba durmiendo. De pronto escucha ruidos raros, y ella piensa enseguida que puede ser la policía, porque ya traían algunos problemas con la autoridad. Piensa que puede ser la policía y se levanta, y al asomarse por la ventana que da a las fuentes, no ve nada, pero el ruido continúa. Vuelve a asomarse a la ventana de las fuentes, y lo que ve es como que normal para ella. Ve a una persona con un batón largo, con una capucha, y que además traía el cabello largo y canoso. Para esto, ellos no sabían que hace muchos años atrás, el abuelito le había contado a una de sus hijas e hijos que habían visto en esta época antigua a un monje, a un ser con la cara alargada, la nariz larga, pero sobre todo con algo terrible en los ojos, como si fueran canicas de fuego. Este monje, que así le llamaban, atravesaba los muros de la casa, atravesaba los patios, y eso pues era algo a lo que se habían acostumbrado hace tiempo, y lo dejaron por la paz hasta que se olvidó. Entonces regresamos a la historia que estábamos platicando, y esta persona ve que hay alguien dando vueltas en la fuente, pero lo ve de espaldas. Ve que trae este batón, ve que trae como una capucha, y se le logra ver el cabello largo pero canoso, o sea, gris, como si tuviera barbas. No sé, ella no logra verlo. Y entonces para ella se le hace normal, porque dice, bueno, puede ser el vecino que entró. No veo nada de malo, porque el vecino acostumbraba a entrar a veces, era de confianza. Pero en lo que ella está tratando de entender qué es lo que está pasando, este personaje, esta cosa, sigue dando vueltas alrededor de la fuente hasta que logra quedar frente a frente a la señora, y la señora desde la ventana empieza a gritar, ahí está, ahí está, ahí está, y su familia se empieza a asustar porque era la noche, empieza a gritar, empiezan a verla, empiezan a tratarla de controlar. ¿Qué te pasa? ¿Qué está allá? No lo pueden ver, ahí está, me está viendo. Su familia no puede entender qué estaba sucediendo, entonces tratan de controlarla. Entre 6
6 familiares trataron de detenerla y ella se zafaba de los 6. La trataban de mantener en el piso y ella se levantaba, aunque los 6 estuvieran agarrándola. No se sabe por qué, pero tenía una fuerza descomunal en ese momento. Después de ver todo esto, ella cae en shock, empieza a convulsionar y la familia se asusta, pero logran tranquilizarla y logran calmarla. Tiempo después, al día siguiente, cuando amanece, ella empieza a contar su experiencia. Lo que vio por ahí caminando, era un ser con los ojos rojos, como lo habían descrito hace mucho tiempo, que se le quedó viendo y que además empezó a hacer así entre las manos, como si estuviera esparciendo agua bendita, y empezó a carcajearse. Solo ella podía escucharlo, nadie más podía ni verlo ni escucharlo, por eso se alteró. Nadie pudo creerle lo que había visto, pero ella jura que fue verdad. 6 meses estuvo fuera de la hacienda, no regresaba para nada. Después de esos 6 meses empezó a regresar poco a poco a vivir, pero solo iba en las mañanas a la hacienda, porque en las noches no se quedaba, era horrible. Y por eso se quedó la historia que en la hacienda Azcorra se aparece un monje que realmente es el diablo que vigila los tesoros que ahí se encuentran, porque en un momento anterior alguien hizo un pacto con el diablo. Amigos, espero que les hayan gustado las historias de hoy. Platicamos sobre las haciendas y el contexto histórico que tienen en Yucatán. Así que muchísimas gracias, y hablamos específicamente de la hacienda Campepén y de la hacienda de la Azcorra. Gracias por estar en este en vivo, gracias por dejar sus comentarios. Le agradezco muchísimo a la familia que tuvo la bondad de contarme las historias que les sucedieron a sus antepasados y que ellos todavía aún conservan, porque son historias horribles que no tienen explicación, pero que le pasaron a sus familiares, y por eso ellos creen que esto es real. Y pues, como yo siempre digo, más allá de creer o no creer, hay que respetar lo que sucede, sobre todo cuando no tiene explicación.